Sé que no es fácil para ningún ser humano el perdón, pero es importante y necesario. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz. Es un placer en este hermoso día que podamos compartir en pensamiento y oración del día. Hoy quiero hablarles sobre que debemos aprender a perdonar. Dice claramente su palabra en Proverbios capítulo 17, versículo 9. Cuando se perdona a una persona, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. En nuestro pensamiento, yo quiero invitarles a ustedes a hacer la prueba de darse cuenta que perdonar cambia nuestro corazón, se convierte saludable y feliz. El rencor es algo que cada día deteriora el corazón, nuestra alma y nos separa de nuestros amigos y seres queridos. ¿Cómo debemos esperar ser perdonados si nosotros no perdonamos? Jesucristo nos da salud y bendición. Él incluso en un momento de dificultad, que fue el momento de su muerte, dijo claro: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Cuando nosotros no tenemos el verdadero conocimiento de la palabra, tendemos a hacerle daño a otros. Y entonces significa de una manera u otra que no sabemos lo que estamos haciendo. Porque si en realidad hubiéramos aprendido lo que estamos haciendo, no trataríamos mal a nuestros seres queridos ni a nadie. Por eso, aprendamos nosotros que sí tenemos el conocimiento de la palabra de Dios a perdonar. El perdón es algo importante. Démosles nueva oportunidad a las personas de transformarse y ser mejores seres humanos. Gracias. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Oramos en este hermoso día. Gracias, Señor, porque has dejado un legado de perdón. Te pido perdón porque sé que te he fallado en muchas oportunidades. Necesito ser transformado y ser bendecido, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias porque me enseñas a perdonar a otros. Dale paz y tranquilidad a mis seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y cada uno seamos bendecidos y transformados por medio de tu perdón. Todo el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor Dios les siga bendiciendo cada día.